So in your opinion, Juan, what is the key? What's the next step to healing, getting people back to this way of living? Yeah. Both here, if not here, in your country, in Peru, where it's been westernized, like. Yeah. Mira, básicamente con esto de la globalización, aquí o en Perú, los problemas vienen a ser los mismos. Vemos entonces que aunque de una mala manera, la civilización occidental nos ha puesto aquí, ante la situación en que nos vamos dando cuenta que somos una sola familia, la humana, y que como tal estamos de cara a una situación muy delicada, por lo que necesitamos empezar a conversar entre todos nosotros. Ese es un hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera de preservar la vida de todos en armonía, en balance, en paz? El primer paso, por eso estamos hablando de espiritualidad, es escuchar a la madre naturaleza. Ustedes pueden encontrar la manera de escucharla y si la escuchan, ustedes van a aprender. Yo estoy seguro que ustedes pueden aprender a guiar y corregir su comportamiento. Ese es el paso más básico. El segundo paso es no cerrar los ojos cuando se encuentren de cara a la violencia. Manténganlo abierto y vean qué es lo que pueden hacer al respecto. Ahora, por supuesto, no van a usar gasolina para enfrentar un incendio, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de apagar el fuego. Esa es la llave. En el mundo andino nosotros tenemos estas tradiciones de profilaxis de la violencia, en los rituales de la danza que les había mostrado. Pero eso no significa que esa es la regla para todos. Esa es mi cultura y cuando les enseño mi cultura y comparto con ustedes esa información, no estoy diciéndoles que ustedes tienen que seguirme. No, yo no pretendo decirle a nadie cómo ha de vivir, como tampoco acepto que nadie venga a decirme cómo debo vivir. Eso no es justo. Cada quien, según la realidad en que vive, tiene su propia manera de aprender esto, ¿verdad? Lo importante que tenemos que entender es que somos una sola familia en este planeta, la especie humana. Estamos todos emparentados. Entonces, no hay razón para ser ciegos cuando la violencia se presenta y afecta a alguien en la familia. Les pongo un ejemplo actual. Imagino que todos están enterados del caso del niño refugiado de Siria, ¿verdad? Como saben por los noticieros, muchos sirios están tratando de llegar a Europa como refugiados. Algunas de las embarcaciones en las que iban grupos de familias naufragaron antes de llegar. Como resultado, muchos perecieron en el mar y el cuerpo sin vida de un niño fue varado en la playa. Su imagen fotografiada dio la vuelta al mundo a través de la prensa, aunque son muchos los que están muriendo en medio de esta crisis, ¿verdad? Pero el asunto a tener en cuenta es lo siguiente. Es bueno que las personas se sientan afectadas y digan, oh Dios mío, yo puedo sentir ese dolor, es terrible. Esa preocupación es buena. Entonces, el próximo paso es darse cuenta que no solamente es el caso de ese niño, que son miles y miles de personas que están sufriendo y muriendo. En los últimos 20 años son casi 4 millones de personas que han muerto sin que me dé ninguna razón que lo justifique. Entonces, esta clase de violencia perversa está allí. Tú puedes verla y decidir si te detienes a mirarla o no. Y aunque tú decidas no mirarla, seguirá allí. Entonces, cuando te detienes a mirar y empiezas a pensar, bien, estoy afectado por lo que ocurrió a este niño, porque tengo empatía, soy un ser humano, soy un ser espiritual. Por tener empatía yo sufro lo que le pasó a ese niño y por ello también me veo afectado por lo que le pasa al otro y al otro aquí y allá, a todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Esa empatía es la que nos hace humanos, esa capacidad de sentir. Tú tienes sentimientos. Cuando por alguna razón optas por cortar esa empatía, tú te conviertes en psicópata, ¿verdad? Como toda esa gente que gobierna el mundo. ¿Ustedes creen que a ellos les importamos los seres humanos? En absoluto. Para ellos no somos más que cifras que escriben en sus documentos planes de dominio y control. Es todo. Es así. A ellos no les importamos.
Yo no estoy usando el concepto psicópata como un insulto, solamente es una comprobación real. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Apoyar a ellos? No lo creo. Pienso que es tiempo de que nos apoyemos mutuamente, tiempo de ser más solidarios, más cercanos, más humanos, más vinculados en términos de armonía. Yo no soy una persona que cura, no soy un chamán, no soy un Paco, no soy un Yatiri, no soy un Lauki, pero sí pienso que todos ellos tienen una manera adecuada de buscar una sanación y limpieza espiritual. Hay mucho sufrimiento y dolor que hace falta sanar a fin de volver a vincularnos en una relación saludable. En orden de tener una buena relación, esta tiene que ser saludable, una relación en respeto, y pienso que en muchas maneras estas prácticas espirituales energéticas, sanadoras, que se vienen de los Andes, de la India, del Himalaya, etc., son una buena manera de hacerlo. Ustedes saben que hoy en día hay muchos indios de todo el mundo, así como del Perú, que han empezado a hablar a nivel internacional. ¿Por qué hemos empezado a hablar ahora, luego de siglos de haber mantenido la boca en silencio? Hemos empezado a hablar porque sentimos la necesidad de hablar, percibimos la necesidad de iniciar una conversación. Esta es la más poderosa herramienta de sanación, estar dispuesto a iniciar la conversación. De ser capaces de dar este paso, estaremos en el buen camino para iniciar un proceso sanador para uno mismo, para nuestra familia, para nuestra comunidad y por toda la parentela humana. Entonces yo pienso que estamos en buen camino. Ahora, como dije en otras oportunidades, recordando las palabras de Russell Means, el líder Lakota, quien nos decía, no tienes que pedir permiso a nadie para ser tú mismo. Uno por uno, familia por familia, paso a paso, ustedes pueden cambiar si sienten la necesidad de cambiar. ¿Y qué es el cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? De cambiar nuestro comportamiento que no está conectado a nuestra madre naturaleza. Es simple. Entonces, nosotros necesitamos reconectarnos a ella, ¿cierto? Reconectar es un paso que tú puedes dar dentro de tu espíritu, sintiéndolo muy dentro, allí donde la mentira no es posible. ¿Ustedes piensan que podemos mentir a la madre naturaleza? Si hablamos, por ejemplo, en términos de Dios, ¿ustedes piensan que se puede engañar a Dios? Entonces, tú tienes que ser honesto contigo mismo. Si tú haces lo que tienes que hacer en orden de lograr la curación del sufrimiento, entonces puedes encontrar el modo de ser feliz. De eso se trata el poder de la espiritualidad, disfrutar la vida. Una vez que retornas a la naturaleza y tu vida espiritual, disfrutarás la vida. Aun si no tienes un centavo en el bolsillo, puedes disfrutar la vida, puedes ser feliz. Sentir y disfrutar la vida es la llave. Tienes que enfocarte en algo que sí necesitas, que sea saludable, alimentación rica y saludable, buenas relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza. Si logras eso, tendrás más que suficiente para vivir feliz. Ese es el camino del que estamos hablando. No estamos hablando de cambios que traigan los políticos. Yo no hablo de eso, porque veo que es imposible. Veo como si el daño que ellos hicieron es lo que saben hacer y seguirán haciéndolo. Y no hay nada que podamos hacer a nivel de sus reglas de juego en sus mentes. Pero es mucho lo que podemos hacer juntos, porque si no los apoyamos, si no nos sometemos a ellos, entonces tendremos una gran posibilidad de recuperar un modo de vivir en paz y armonía. Ese es el punto. Si ustedes son capaces de no apoyar a las corporaciones como Coca-Cola, eso sería bueno, muy bueno, ¿verdad? Porque como ustedes, más y más personas en todas partes irían sumando poder y en consecuencia el poder de las corporaciones se iría mermando poco a poco. Entonces, conforme crecemos en esto, se llegará a un punto en el que la corporación ya no tendrá suficiente poder y ya no tendrá la capacidad de oprimirnos. Entonces, esa es la llave, la solidaridad entre nosotros, respeto entre nosotros, conversación entre nosotros,
relacionarnos como seres humanos, como hijas e hijos de la Madre Naturaleza. La Madre Naturaleza en mi comunidad y muchas otras de mi nación es vista también como la Virgen María en la religión católica. Algunas personas se complican la mente, se vuelven locos. Yo no. ¿Cuál es el problema? La Virgen María para nosotros es nuestra Pachamama, o Madre Naturaleza. Aún las diferencias culturales no importan. Porque cuando alguna gente viene con sus ideas respecto a su particular iglesia, se cierran y dicen que porque su particular iglesia le dice, los demás tienen que pensar en términos de lo que la iglesia quiere que pienses. Y esto quiere decir exclusivamente, excluyendo a los demás. Promueven la exclusión, ¿verdad? En nuestro modo de vida ancestral somos abiertos e inclusivos. Si eres católico y vienes con la Virgen María, está bien. Nosotros vemos en ella a nuestra Pachamama. Igual, todos somos sus hijas e hijos. Somos iguales. Que tú eres musulmán, vienes con todas esas bonitas enseñanzas del Corán, está bien. Somos iguales. La Pachamama, la Madre Naturaleza, es la madre de todos. No vemos como si la Pachamama nos protegiera solo a nosotros diciendo, ustedes son mis hijos y los amo, pero a los demás no son mi problema. No, la Madre Naturaleza es nuestra madre de todos, ¿verdad? Haciendo honor y respetando sus enseñanzas, tú puedes encontrar el modo de ser feliz, aún en esta horrible situación que enfrentamos en este tiempo. Mucha gente está asustada ahora y empiezan a expandir el pánico. Dicen, oh mi Dios, ¿qué va a pasar ahora? Se viene una caída. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial y muchos millones moriremos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que calmarse. Solo hay que seguir caminando según lo que te enseña la Madre Naturaleza. Sigamos caminando porque somos gente que siente su espíritu y entiende que la vida no se acaba, no termina. Si sabemos eso, ¿cuál es el punto de tener miedo y rabia? Es bueno mirar esta realidad porque esta te muestra qué es lo que no quieres hacer, solo por eso. Y te hace pensar el cómo hacer para apoyarte a ti mismo, a tu familia, a tus parientes y no a los criminales. Eso es todo. Tú no tienes que combatir, no tienes que responder al asesinato convirtiéndote en alguien igual. Si ves un asesino, no tienes que luchar para convertirte también en asesino. Esa no es una opción. Tú eres diferente, tú eres un ser humano, tienes empatía, sentimientos y sientes el sufrimiento de las otras personas. ¿Cómo vas a matarlas? Entonces, no estoy diciendo que encarar la realidad signifique acumular rabia y estar dispuesto a agredir de hacer lo mismo. Eso no funciona para nosotros. Por eso les he compartido la idea de esas danzas rituales con las que buscamos evitar la violencia. Porque todos estamos expuestos a que crezca la violencia dentro nuestro. Todos estamos en riesgo, ¿verdad? Es por eso que necesitamos hacer una limpieza nosotros mismos para evitar caer en la violencia. Yo pienso que, en mi particular opinión, la honestidad contigo mismo es el primer paso. Entonces, tú tienes que reconocer que lo que vienes acumulando dentro no es bueno. Si tú no sabes cuál es el particular sentimiento negativo que tienes, no hay nada que puedas hacer tú mismo. El primer paso es ser honesto en reconocer esto, porque nosotros aprendemos cómo vivir en este medio ambiente y por eso nosotros cometemos errores. Es parte del proceso, pero el asunto es que si cometes errores y eres honesto en reconocer los errores que cometiste, entonces puedes subsanarlo, corregirlo. El próximo paso es que ya no cometerás ese error. Si tú sigues cometiendo ese error, es porque no eres honesto contigo mismo. Esa es la llave, el inicio. Entonces, una vez que eres honesto contigo mismo, no tienes que requerir a alguien más para que te ayude a corregirte. Y la mayor ayuda que puedes encontrar está en la Madre Naturaleza, la Pachamama. Yo sugiero alejarse de la ciudad e internarse en el campo, ir lejos hacia las montañas,
hacer alguna peregrinación a algunos lugares sagrados, juntarse con las personas que lo hacen, hacer esta experiencia. Cuando tú estás en la naturaleza y no tienes todo el control y confort de las ciudades, vas a encarar una situación totalmente diferente y vas a empezar a pensar, oh mi Dios, hay una serie de procesos que puedes encarar espiritualmente. Y al final del proceso puedes decir, bien, bien, ahora ya sé cuál ha sido mi error, ya puedo empezar a limpiarme. En el caso de que necesites ayuda, hay algunas opciones. En el caso particular de las naciones andinas, existen tradiciones ancestrales que practican los pacos, los auquis, los yatiris, etc., que son personas dedicadas, entre otras actividades sanadoras, a la limpieza espiritual. Son maestros que están dedicados a ello desde sus ancestros. Conocen el proceso de la limpieza energética espiritual, conocen las técnicas y tienen el poder de hacerlo, ¿verdad? Ellos crecieron con esas enseñanzas. No es mi caso. Yo me dedico a la labor difusora en el campo de la comunicación y por eso es que el nombre de mi revista es Hawaj. Hawaj es mirador. Pero en mi cultura, mirar funciona del mismo modo que vieron en el concepto Aya. Hawaj tiene las palabras A, U, A. A, afuera, U, Uku, adentro, A, afuera de nuevo. Tenemos agua, que es un enlazamiento entre el mundo interno y externo. Pero cuando antepones al inicio y al final es cuando usas los ojos. Entonces, Hawaj significa que te conectas, te enlazas con el mundo externo a través de tus ojos. Ese es el trabajo que hago. No hago curaciones, no hago limpias, todo lo que hago es mirar los acontecimientos, encararlos, compartir la información y al mismo tiempo busco la recuperación de nuestros valores ancestrales porque veo que es muy importante recuperarlos ahora. Entonces, todo lo que puedo decirte es que este es un proceso de despertar que nadie puede enseñarte. Eres tú mismo y tu interior, tu espíritu. Bien, la honestidad no se basa en los valores que la sociedad pone en tu mente, ¿verdad? Por ejemplo, tengo yo un polo estampado con un mensaje en el pecho que dice, todo aquello que quiere hacer es ilegal. Suena una broma, ¿verdad? Pero es así. Si pienso coherentemente y me digo, yo quiero que se viva en paz, quiero encontrar la paz, disculpa, si tú ves la realidad, cómo funciona esta sociedad ahora, tú puedes terminar siendo ilegal, realmente. Entonces, yo no estoy diciendo que la honestidad se base en los valores de esta sociedad. Por ejemplo, el derecho. La naturaleza está allí para todos. Es nuestra madre. ¿Cómo podría solo algunos de sus hijos tener derechos? Desde el momento que todos somos sus hijos, no puede haber algo así como derechos. Estos son una creación de la sociedad porque ésta quiere poner reglas o leyes. Las leyes funcionan en base a derechos. Tienes derecho de hacer esto, pero no tienes derecho de hacer aquello. De poseer esto, no lo otro, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza nos enseña de un modo diferente. Estos valores se basan en la espiritualidad. Y en el caso de mi cultura andina, tenemos esas 4 direcciones de comportamiento que responden a las enseñanzas de la madre naturaleza. Amajeya, Amayuya, Amasúa, Amaauca. No ser ocioso, no mentir, no robar, no agredir. Eso es lo que la naturaleza nos enseña. Esa es la manera como tienes que pensar cuando se trate de empezar a mirar tus errores. Esto quiere decir conducirse uno mismo de acuerdo a sus sentimientos, su espíritu. Entonces,
La honestidad de la que hablamos no se basa en valores de la sociedad, sino aquellos que tienes en tu corazón, los que te enseña la naturaleza. La madre, la naturaleza, te enseña qué es lo correcto en tu comportamiento. Lo que estoy diciendo es que la madre naturaleza siempre está esperando que seamos capaces de sobrevivir y hacer posible que toda la familia sobreviva. Entonces, la madre naturaleza no excluye. Nosotros decidimos hacerlo, la sociedad. Entonces, tienes que escuchar a la madre naturaleza y esa es una conexión que haces a través de tu corazón y espíritu. Tú puedes sentirla. Si puedes sentirla, es por eso que digo que un ambiente propicio para establecer nuestros vínculos y conexión tiene que ser lejos, en el campo, en las montañas, en el bosque, donde sea, tiene que estar alejado de la desconexión de la ciudad. Cortar esta y tener esa conexión allá. You can do that too, let's say, for a certain period of time, but then you have to go back to work. Yeah. Or you have to go back Sí, to work. pero cuando tienes esta experiencia, tu vida empieza a cambiar. Ese es el punto. Porque cuando regresas ya no eres la misma persona. Entonces, esta es una buena manera de empezar. That's a good way to start. So my parents live in West Virginia, which is very much in the country, but there's so much poverty there. It's like, it's an oasis and it has this feeling that you're talking about, but people are not, I wouldn't say more happy, you know, they're on food stamps and they're struggling, they're kind of living still in this world of materialism and they're in nature and they're in their jobs. Desde mi punto de vista, la pobreza en este caso es provocada. Esta clase de pobreza ha sido creada, no existe por casualidad, sino que ha sido el resultado de todo este sistema económico y cómo este funciona, creando pobreza. Y el sector de la población que llaman reservaciones de indios son víctimas de la más horrible situación y están siendo poco a poco empujados a la extinción. Esto se llama genocidio silencioso. A través del alcohol y las drogas, el desempleo, saqueo de sus recursos vitales, la desnutrición. Puesto en conjunto, todo esto da como resultado toda clase de enfermedades mortales, suicidio, de todo. Poverty because they're in a victimization mentality. Es que estás entendiendo conexión con la naturaleza con el simple hecho de estar allí. Eso no implica necesariamente conexión. Tú puedes estar allí y al mismo tiempo desconectado. Vivir conectado a la naturaleza es salud espiritual. Tú puedes estar en la ciudad y mantener una conexión con la naturaleza. No es el lugar en sí mismo, sino cómo es tu comportamiento en cualquier situación. Cada día la tienes presente y preguntas, madre, ¿qué puedo hacer en esta situación? Lo que tu madre te enseña guiará los pasos que vas dando. Entonces, hay quienes pueden estar en medio de la naturaleza, pero vivir desconectados. No porque ellos quieran, sino porque alguien más les impone esa desconexión. Por ejemplo, si los empresarios van a la reservación india y ponen un negocio de venta de alcohol, van a crear una situación de agravamiento de los problemas ya existentes. Los hermanos atrapados en el alcoholismo terminan desconectados de la madre naturaleza aun cuando vivan en medio del campo. Entonces, es fundamentalmente una conexión espiritual. Can you explain the flag behind you? And also, you mentioned Tawantinsuyu a few times, but I'm not sure you've told them what. Tawantinsuyo es el nombre de la confederación multinacional en el tiempo que éramos libres. Una confederación de naciones ancestrales. Una gran nación de naciones. Cientos de naciones, incluso miles de naciones vinculadas dentro de un gran tejido. Veamos. Agua es la palabra de la que estoy hablando. Agua. Esa es la manera como vinculamos. Agua es la manera fundamental de cómo nos relacionamos. Esto existe porque tejemos, es la esencia del vincular. Todo lo que vinculamos se da en una relación de reciprocidad. Uno enlaza yendo y viniendo, viniendo y yendo. Por ejemplo, yo te estoy mirando en un sentido y su retorno, en un sentido de ida y vuelta. Toda relación siempre contiene la reciprocidad, ir y venir.
Something Sí. biologist, like they call like the nature, like the life force, they call it AWA. That's AWA, but they pronounce it Where is AWA. this? It's a movie an Avatar. Oh, Avatar. And they call in that movie the You're life right. force AWA, but it's spelled AWA. And the whole how they greet each other is they say I see you. Like I see. Es probable que hayan tomado el concepto de nuestro idioma quechua. Bueno, entonces, si anteponamos la T a agua, la T con agua hace 4. Más adelante, suyo, la palabra suyo se refiere a una región y la región para nosotros no tiene fronteras excluyentes. Es un lugar más o menos determinado pero con vida. No tiende a crear fronteras como la de los estados. No excluye. Es una criatura viva que logra el relacionamiento en armonía y equilibrio. Eso es suyo. Entonces, Tahuantinsuyo significa una confederación de naciones vivas que se relacionan y entretejen en las 4 regiones y crecen en las 4 direcciones. Ahora bien, Chinchaysuyo se entiende a la región del norte en Sudamérica. Collasuyo básicamente es el sur, donde en estos tiempos se encuentra Bolivia. Y esa bandera es la del Collasuyo, y por eso la usan en Bolivia. Yo la tengo aquí, aunque no soy boliviano, porque soy del Tahuantinsuyo, y allí somos todos hermanos. Antisuyo es la región hacia el este, en la Amazonía, y Contisuyo hacia el oeste. Abarca también lo que es hoy la región del Cusco, Arequipa, Moquegua, en Perú. Aunque el Cusco enlazaba todas las regiones como lo hace un ombligo. Entonces, nosotros hicimos crecer esta confederación tejiendo y entretejiendo relaciones de armonía entre comunidades y naciones en 4 direcciones. Eso es lo que significa Tahuantinsuyo. Y ese es el Tahuantinsuyo que los españoles encontraron cuando vinieron a invadirnos. Lo destruyeron e intentaron desaparecerlo. Ahora, ¿por qué aquí hay 4 banderas iguales? Pues cada una es un poco diferente. Mi bandera sería la que tiene la diagonal central en rojo. La del Collasuyo lo tiene en blanco, como en este caso. La bandera del Antisuyo, que abarca las naciones amazónicas, tiene la diagonal verde. Y la bandera del Contisuyo lleva la diagonal amarilla, porque ellos abarcan hasta la costa oeste también. Esa es la bandera multinacional del Tahuantinsuyo. Y esta bandera se encontró en restos cerámicos mucho antes de que los españoles invadieran. Esto quiere decir que en realidad aún no sabemos cuánto tiempo se había estado construyendo el Tahuantinsuyo. Dicen que eran algo más de 100 años, lo cual pienso que no está probado. Pienso que los orígenes del Tahuantinsuyo van mucho más atrás de lo que nos cuentan los historiadores. Tahuantinsuyo se basa en agua, en el entretejimiento, porque esa es la manera como nosotros construimos las conexiones entre las naciones. Porque, por ejemplo, si ponemos atención en la región del Chinchaysuyo, yo soy del Chinchaysuyo porque soy de la nación Chanca, pero también son del Chinchaysuyo los Huancas, los Huaris, los Jasamarcas, los Cañaris, los Quitus y tantas otras naciones que respetamos por igual. Cuando se habla en términos de una nación, según como lo veo, hay que pensar fundamentalmente en el vínculo del idioma. Es el idioma que hace posible la comunicación y las relaciones entre todas las comunidades que comparten un ámbito territorial y tradiciones ancestrales. Eso es lo que hace una nación. Yo puedo entender a los pobladores de las comunidades quichuas y cañaris en el actual Ecuador, pero nuestro idioma no es exactamente el mismo. Es una familia idiomática donde cada lengua tiene sus particularidades. Aún con el quechua del Cusco tenemos diferencias. No es exactamente el mismo quechua, pero formamos parte de la misma familia lingüística. Es por eso que en el Tahuantinsuyo, para hacer posible una fluida comunicación del conjunto de naciones, determinaron el uso del quechua de origen chinchay como idioma de intercambio. Era necesario.
Ahora mismo yo desearía conversar con ustedes en quechua, ¿verdad? Para que me entiendan mejor. Es complicado hacer una traducción del quechua al castellano y del castellano al inglés, ¿verdad? Es por ello que los incas optaron por un idioma a nivel de comunicación e intercambio para el ámbito del Tawantinsuyo, y al mismo tiempo cada nación conservaba su particular idioma. Por eso el idioma quechua que se habla en Ayacucho es muy similar al que se habla en el norte de Argentina. Entonces, somos una familia de idiomas. Se conserva la lengua general y al mismo tiempo se conservaron las lenguas nacionales. Cada nación tiene su propia manera de hablar y esto está directamente relacionado a cómo es la naturaleza allí. Lo que vieron en los videos, los paisajes, es cómo se ve en mi nación. Pero por ejemplo hay áreas en el Collasuyo que son un inmenso altiplano. Ellos viven en esas planicies, ¿verdad? Es seguro que eso hace que ellos hablen un idioma diferente, porque las voces vienen de la naturaleza. Entonces, ellos hablan en correspondencia, lo mismo que las naciones de la Amazonía. Son diferentes porque la naturaleza se les presenta de modo diferente. En el Tawantinsuyo no se trató de forzar una opción diciendo, bueno, ahora el quechua es el idioma oficial del Tawantinsuyo y a partir de ahora todos hablaremos quechua y ustedes se olvidan de sus propios idiomas. No fue así. Empezaron a usar un solo idioma para comunicarse entre todos, pero cada nación aún necesitaba su propio idioma de comunicación interna y lo conservaron. Ahora, quisiera puntualizar este aspecto porque es muy importante cuando hablamos de control de la violencia. Gracias a la madre naturaleza, nosotros aprendemos que cada quien es diferente, cada una de las criaturas. Entonces, ¿esto es malo? No, eso es la belleza de la vida. Si todos somos diferentes y nosotros somos capaces de respetar a cada quien con sus diferencias, entonces encontraremos el camino de vivir en armonía. Nosotros no vemos las diferencias como un problema. La diferencia no es problema, ¿verdad? Yo estoy aquí con ustedes, nosotros somos diferentes, sí. ¿Y qué? ¿Ven algún problema? No. Nosotros somos de una familia, como seres humanos, y todos somos hijos de la naturaleza. La diferencia hace que ustedes puedan danzar diferente, hablar diferente, que tengan diferentes modos de vestirse, diferentes tradiciones, pero somos una familia, estamos emparentados. Entonces, ¿por qué tiene que ser un problema que nosotros seamos diferentes? ¿Por qué tiene que ser un problema que su piel sea negra, marrón, amarilla, blanca o verde? Este es solo un problema creado por ideologías, pero en la naturaleza no hay ninguna razón de pensar en ello como un problema. La diferencia es la belleza. Pueden ver en este chaleco como ejemplo. Cuando nosotros tejemos, hacemos algo así. Enlazamos todos los diferentes colores y todos los colores los ponemos juntos. Lo que hace eso es mostrar la belleza de la vida. Entonces no hay por qué preocuparse de las diferencias. Si la diferencia es la belleza de la vida y nosotros empezamos a aceptar las diferencias, entonces podemos dar un gran paso en el camino de alejar la violencia de nuestras vidas. Solo eso ya es un gran avance en este camino. And that's a big problem here in the US as well as around the world. No retengas amargura por ese motivo. En ocasiones empiezo a pensar en todo eso y me entra una rabia y amargura. Hay un motivo, una razón para ello. Yo no pienso que alguien me pueda juzgar cuando estoy encolerizado y amargo. Hay una razón por ello. El asunto es que tu rabia, tu amargura, debes orientarla en la dirección que haga posible solucionar el problema que lo origina y no de incrementarlo o crear más problemas. Es hacia allí que hay que canalizar esa energía. Yo tenía que tener un video en mi página web hoy, sábado, y ayer fue 11 de septiembre. Estaba reflexionando que el tema del 11 de septiembre es muy doloroso, pero por otro lado, la gente necesita que compartamos información. Necesitamos saber información real. Necesitamos saber, porque de no ser así, no podremos entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, en donde se sufre tanto.
Entonces empecé a pensar qué sería lo más apropiado de compartir. Desde el día que ocurrió la tragedia, observé que la primera reacción de las personas es de dolor, rabia y amargura. La primera reacción era, yo quiero matar a alguien. ¿Quién es el responsable de esto? Esta es una reacción inicial normal, porque es un hecho doloroso, pero uno no puede comportarse basado en la amargura y la rabia. Eso es equivocado. Bush puede hacerlo, está bien en él, pero ustedes como seres humanos no. Es algo equivocado y a la larga hará que ustedes sufran aún más. Yo no estoy cerrando mis ojos ante la realidad. Cuando llegue el momento oportuno de hablar sobre estos temas, hablo sobre ello, pero yo no tomo la información a medias ni a la ligera, ni permito que me haga crecer la rabia dentro mío para comportarme como que yo quiero ir a matar a alguien por ello, encontrar al responsable y matarlo. Eso me hará sentir como héroe porque he matado a alguien que supuestamente es responsable. ¿Me convierto en quién? ¿Un juez? ¿Como un dios? Si tengo que protegerme de un ataque mortal, yo mismo probablemente me vea obligado a usar la violencia. No digo que no. Si yo estoy en una posición en la que voy a morir porque me arrinconaron sin salida para asesinarme y no hay nada que pueda hacer más que defenderme, probablemente usaría la energía violenta. Si estoy en una situación de vida o muerte, eso es normal, eso es sobrevivencia. Cuando un predador va a matar a su presa, ella trata de defenderse usando la energía violenta que tenga disponible. Es un comportamiento normal de supervivencia. Vemos que cuando un predador va a matar a otro ser para alimentarse de él, su víctima reacciona con violencia, en orden de protegerse, ¿verdad? Es pues un comportamiento natural. Entonces sí, yo soy consciente de que la violencia está entre nosotros, la rabia y la amargura en esta sociedad. Entonces, frente a ello, el mensaje de mi cultura es, bien, ¿cómo puedes sobrevivir en este mundo? ¿Qué es lo que tu madre te enseñó? Esa es la manera de proceder, el camino que tienes que seguir. No reacciones emocionalmente. Si reaccionas emocionalmente, siempre traerás la violencia a tu vida. Que esto es difícil de lograrlo, lo sé. Es difícil, pero ese es el camino. Where are you going to be speaking at to educate people and, let's say, governments or people in other countries to learn more? La labor en la que estoy abocado es la publicación de la revista Jauja, cuya página web les estoy facilitando. Cada 3 meses edito esta revista, en donde escriben varios autores de naciones ancestrales y escribimos acerca de nuestra cultura. Algunos de ellos incluso escriben sobre temas políticos, es decir, hay muchos aspectos que tocamos. Incluso hay opiniones diversas. Podemos expresar opiniones diferentes. No tenemos problema por eso. Está bien, eso es bueno, solo hay que continuar caminando. Tú sabes, yo puedo tener una opinión y tú otra opinión, pero eso no es problema. ¿Por qué tenemos que discutir o pelearnos? Solo sigamos caminando, porque si seguimos caminando, llegamos a un punto donde se dice, ¿sabes qué? Tú tenías razón, porque es con la experiencia que uno llega a darse cuenta, llega a comprobar. Entonces, no hay razón para pelearnos. Esa es la labor que yo realizo. So talking about that, I think the people of Amman, they're losing a language, they're losing customs, right? They're also losing, all those traditions that we have there, the localidad, the plants, the rocks. Are you trying to reinstate in somehow all those traditions too? Yo considero que la clave está en trabajar con los niños en esa perspectiva. Cuando tú trabajas con los niños basado en lo que la madre naturaleza te enseña y les brindas a los niños la libertad de vivir responsablemente, aprender cómo vivir, y en este proceso tú tienes que retornar a tus ancestros, quienes te enseñan cómo hacer tu vestido, cómo hacer tu comida, cómo satisfaces tus necesidades en orden de sobrevivir, aprender qué es lo que necesitas para sobrevivir. Y cada ambiente es diferente, por lo tanto lo que necesitas aquí puede ser diferente a lo que necesitas allá. Entonces tú aprendes cómo vivir en un ambiente específico y lo que sea que necesites empiezas a producirlo. Esto incluye
todos esos medios que mencionas, textiles, utilería, los rituales, etc., las ceremonias sagradas, por ejemplo. Pienso que es muy importante que podamos recuperar lo más que podemos y que debemos empezar a hacer nuestros propios vestidos nuevamente, nuestros propios útiles, porque esto, a nivel económico, significa que las personas no tienen que depender o necesitar de un empleo donde ser explotados. No necesitas andar buscando un trabajo donde te van a pagar como un mísero salario. Puedes emprender tus actividades creativas, puedes hacer bienes de valor. Si haces tejidos, puedes venderlo. Y si no puedes venderlo, puedes intercambiarlo, según su real valor, porque lo que sea que necesites, alguien más lo hace. Y pueden intercambiar, en condiciones de respeto. Todo funciona bien. Son muchas, muchas las actividades y bienes que puedes producir. Laborar con textiles, labrar metales y hacer con la mano bellos adornos de joyería, hacer este tipo de maracas ceremoniales, todo. Ustedes ven, por ejemplo, en este trabajo hay gran belleza decorativa, bastante esfuerzo, y ello tiene su valor. Entonces, cuando las personas empiezan a reconocer el valor real de los bienes elaborados, lo que sea que hagas y lo respeten, ocurrirá, por ejemplo, si miran esto y dicen, esto está bonito, me gusta, ¿qué tal si te cambio con la manta que hice? No, no me gusta. Bueno, aquí tengo esto que te puede interesar. Oh, eso sí me gusta. Entonces pueden empezar a intercambiar. ¿Cómo? Tú puedes reconocer el valor del bien según el tiempo y dificultad con que lo hiciste. Si vas al mercado capitalista, el valor real desaparece, porque la industria pone una réplica del producto a precio más barato en el mercado y te obligará a bajar tu precio para poder competir. El valor real del bien creado se pierde. El punto es que cuando tú empiezas a crecer haciendo tus propios bienes o productos, tú puedes aprender a respetar los valores. Entonces, se puede intercambiar alimentos, vestimenta, cualquier cosa. Se puede encontrar la manera de respetar su valor. Si te tomó 3 días hacer este tejido, a la otra persona 3 días hacer su producto, pueden acordar. Está bien, me parece razonable. Y si te cambia, porque la medida es real. Ahora, en el sistema monetario la medida no es real. Miren, ellos van a China, les pagan casi nada a los trabajadores esclavizados para que hagan zapatillas Nike y aún así ponen en el mercado esas zapatillas a $100. Este es un valor totalmente distorsionado, falso. Eso solo es robarle el dinero haciendo esclava a la gente de China y otros países. Entonces, si me preguntan cómo debe ser esta recuperación, mi respuesta es que tiene que ser definitivamente a nivel del ámbito local y comunitario. Ustedes pueden hacerlo en el campo como también en la ciudad. De lo que se trata es de ser creativos buscando hacer comunidades. En las comunidades es posible empezar a conversar y hacerse la pregunta clave. ¿Qué tal si empezamos a hacer esto? Yo encontré una página web de un hospital en la ciudad de Bogotá, Colombia, que están haciendo su trabajo sin usar medicinas químicas, solo medicina natural. Un hospital y todo lo que usan es medicina natural, no drogas farmacéuticas. Y no es una pequeña posta médica, es un hospital completo. Como ven, la gente está haciendo sus labores. Hay buenas iniciativas para hacer algo en comunidades, con la meta de vivir mejor, vivir bien, vivir más felices, con menos dinero. Eso es bueno, ¿verdad? So who's reporting? Who's writing this, all this down? Eso sería precisamente el gran desafío. Okay. I mean, yeah, I'm just saying to keep things because, you know, as a race of people, we have lost. You know, we have lost. We're trying to put together for the African American Museum hundreds and hundreds of years of our existence here. You know, piecing it together, little bits and pieces and little bits and pieces. And the problem is, they're little bits and pieces, okay? Because no one really kept it. Some people did, and they're piecing it together, but so much is lost. And I would hate for the effort, you know, like the efforts to keep things going, because that's a big effort, that's a big job in itself. But then the other job is keeping records, how
how to do this, what does this mean? What tool do you use? You know, who's record, you know, that's But I really think good. even locally, if all of us made an effort to start buying products with Aya that are made from someone's own art, that's a step. You know, even if it's not, you know, from the Caribbean culture, even if we just support local artists, Yeah. that's supporting people that have put their soul into No, but their art. I know what he means. Who kept the traditions? Because in the Andes, it's oral. They pass really. all the traditions orally. Sometimes by mistake they misunderstood, or language also interfere with that. Maybe having descended. Yeah, and if the language is lost, and it will be, because, you know, historically, when you take the language away, you take the men away, you know, you're here. You know. Bien, entiendo dónde está la preocupación. Primero debemos recordar que muchos historiadores sostienen que la cultura en el Tahuantinsuyo era exclusivamente oral y que carecían de escritura. Esto no es cierto. Nosotros tuvimos más de un sistema de escritura. Uno se le conoce como el de los tocapos, que consistía en escribir en los tejidos y también en los cerámicos. Y el otro era el sistema de los quipus, que consistía en hacer registros matemáticos y estadísticos escribiendo en unos cordeles como estos. Entonces, nosotros sí escribíamos. Lo que pasó es que cuando los españoles llegaron, encontraron muchas librerías, científicos, técnicos, maestros de todo tipo. Les prendieron fuego, quemaron todo y mataron a todos, porque ellos debían de justificar ante los ojos de los demás que estaban ocupando tierras de salvajes, semi-humanos, y que tenían que cristianizarlos. Entonces, ellos tenían que probar que no tenían una cultura desarrollada. Para probar ello, desaparecieron toda evidencia de alta cultura que encontraron, quemaron y destruyeron todo su paso. ¿Cómo hicimos entonces? Aún teniendo sistemas de escritura, nosotros teníamos una rica tradición oral. Esa era una manera de aprender. Recurrimos a esta y nos permitió mantener algunas tradiciones. Una de estas, por ejemplo, en mi nación chanca se la conoce como la resistencia del Taqui Hongo. Se trataba de ceremonias sagradas de conexión con la Pachamama en las montañas, lejos, en las alturas, realizadas clandestinamente, porque la Iglesia Católica proscribió todas nuestras tradiciones sagradas. ¿Recuerdan la Inquisición? Ellos desarrollaron un proceso culturicida conocido como extirpación de idolatrías, y en ese proceso de cristianizar se nos dio dos opciones: la conversión a través del palabreo o la muerte, asesinados. Tú decidías, ¿quieres ser cristiano o quieres morir? Así de simple. Entonces ellos hicieron todo este proceso represivo, pero a escondidas nosotros continuamos nuestras tradiciones sagradas. Fueron los auquis los responsables de conducirlas. Algunos consideran al auqui como sacerdote, un guía espiritual, un curandero, etc. Como sea, esta persona, en este contexto de destrucción de nuestra espiritualidad, asumió la responsabilidad de conservar nuestra conexión sagrada con la Pachamama en el modo espiritual. Él podía hacer la conexión, podía conversar, podía enlazar con la Pachamama en un nivel espiritual, de un modo que nadie más podría hacerlo, porque era una persona que crecía en una vida espiritual aprendiendo cómo hacerlo. El auqui es el conductor de nuestras ceremonias sagradas en homenaje a la Pachamama. Estas ceremonias tienen una parte que es discreta y de directa conexión con el espíritu de las montañas. Estas no son ceremonias públicas o masivas para toda la comunidad. Ellos no trivializan lo sagrado. Esta parte está alejada de la algarabía festiva y era secreta para protegerse de la represión de la Inquisición católica. Entonces, nuestros ancestros tuvieron hijos y sus hijos otros hijos y nietos, y así se fueron pasando estos conocimientos y prácticas generación tras generación. Y es así que en mi nación aún existen los auquis, asumiendo su responsabilidad. Pero también pienso que hemos llegado a un punto en el que es necesario hacer algo más, en orden de reverdecer nuestra cultura ancestral.
que se hace necesario volver a construir archivos o librerías en las que se puedan conservar la información y en alguna manera los conocimientos. También pienso que este proceso ya ha empezado hace algún tiempo y actualmente hay muchos escritores indios o indígenas que ya han logrado producir unos trabajos muy bellos, pero aún están dispersos, aún en medio de un proceso. En ocasiones incluso se reproducen algunos errores sin notarlo. Por ejemplo, ¿quiénes hicieron posible la traducción de Ayacucho como rincón de muertos? Los curas católicos, que hicieron diccionarios quechuas desde el siglo XVI. Luego, muchos investigadores se limitaron a copiar y copiar, asumiendo conceptos creados por ellos y que ahora se dan por aceptados. Por eso, así como esta palabra Ayacucho, hay muchísimos otros conceptos. Por ejemplo, los invasores dijeron que éramos paganos porque adorábamos a muchos dioses, que teníamos al dios Sol, la diosa Luna, la diosa Lluvia, el dios Jaguar, etc. Dioses para todo y para todos. Y ellos dijeron que se basaron en evidencias arqueológicas, ¿verdad? Bien, por supuesto que nosotros celebramos a cada ser vivo, a todas las criaturas, al sol, al agua, a todos. Pero sabemos y entendemos que la Pachamama es nuestra madre y el sol es nuestro padre. ¿Por qué? ¿Qué podría vivir en este planeta sin el sol? Es así de simple. Es por eso que nos consideramos hijos del sol. Pero esto no significa que nosotros no tengamos una idea, un concepto acerca del Creador. Ahora, quiero que piensen bien. Cuando ustedes escucharon lo que explicaba acerca de Aya, que significa espíritu, alma, ustedes pueden estar preparados para entender esta siguiente palabra en mi idioma, que es Yaya. Se trata de que le agreguemos al principio la I y que viene de las profundidades del ser. Podemos escuchar entonces Yaya, que es el Creador. Es el más grande y profundo concepto del Creador o la energía creadora. ¿Qué sabemos acerca de ello? Sabemos que existe. ¿Qué más sabremos sobre ello? Nada más. Es un misterio. De eso somos conscientes. Pero así es y sabemos que existe. Entonces, ¿qué es lo que los curas católicos hicieron cuando se enteraron de nuestra palabra Yaya? Bueno, dijeron, en adelante van a persignarse así, Yaya, Deschuri, Dios Espíritu Santo, amén. Es decir, ellos tradujeron Yaya como Dios. Pero Yaya es un concepto mucho más grande, porque nosotros no lo vemos con exclusividad. Yaya es el gran Espíritu Sagrado, creador de todos los seres sin excepción y nadie puede quedar excluido. Nosotros no sabemos nada más. Los curas católicos dicen que Dios es alguien con la imagen del ser humano, que tiene barba y la piel blanca, etc. Que Él quiere que hagamos esto y hagamos lo otro, y que puedo decirlo porque Él me lo dijo a mí para que te lo transmita, en fin. Es casi una locura, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos, es un gran misterio. Entonces, el gran espíritu creador es para nosotros un misterio, pero saber de su existencia nos es suficiente para ser respetuosos y para amar la vida. La Pachamama es nuestra madre de manera palpable, una manifestación concreta de nuestra conexión con el gran espíritu creador Yaya. Pero la vida no termina con ella. Nosotros tenemos un entendimiento de la creación en nuestra profunda espiritualidad, aunque esta no es religión. ¿Por qué no tenemos religión? Porque nosotros nunca estuvimos desconectados. Religión significa religar, reconectar. Si nosotros nunca estuvimos desconectados, entonces no necesitamos reconectarnos. Nosotros somos parte de la Pachamama. Nosotros solo buscamos vivir en la manera en que la Pachamama y el Creador nos enseñan. Aquí en las naciones ancestrales de Norteamérica, ellos suelen hablar de las sagradas instrucciones. Nosotros podemos entenderlas, aunque no tenemos la misma manera de percibirlas. Nosotros entendemos esto porque sabemos también de enseñanzas y no necesitamos hacer ningún tipo de propaganda o rituales simbólicos. Yaya es lo suficientemente grandioso para hacernos entender lo sagrado de la vida, y esto es más que suficiente. Nosotros tenemos otros conceptos que nos vinculan al Creador. Tenemos también conceptos sagrados como Pachacamac, Kuniraya, Viracocha,
Hay muchos que dicen que Huiracocha era uno de los dioses de los incas, y es por eso que cuando los españoles llegaron los confundieron con su dios o pensaron que eran sus enviados. Incluso afirman que eran una presencia anunciada por sus profecías. Esta es una confusión porque Huiracocha no quiere decir Dios. Pensar así es estar extraviado. Veamos cómo se puede traducir Huiracocha, cosa que los curas nunca hicieron. Huira significa en forma literal grasa. En mi idioma, cuando hablamos de grasa, estamos hablando de riqueza, de energía, de abundancia de vida, de gordura. Ocha, en mi idioma, quiere decir agua, que se asienta en una laguna, lago, en un mar u océano. Pero cuando enlazamos Hocha con Huira, esto quiere decir que se está refiriendo a un mar, al océano, lleno de peces donde la vida es abundante. Entonces, Huiracocha fundamentalmente indica un océano, porque el océano es rico en vida, es donde emerge la vida misma. Nosotros lo sabíamos que la vida provenía del océano y por eso Huiracocha tiene ese significado sagrado para nosotros. Cuando los españoles llegaron, ¿por dónde vinieron? Navegando por el océano. Eso es Huiracocha. Es por eso que los llamamos Huiracochas, no porque pensábamos que eran dioses. Pero convenientemente para los invasores, los curas manipularon el concepto como Dios para afirmar que los indios se vieron conquistados porque confundieron a los españoles con huiracochas o que lo vieron blancos con barbas largas, etc. Es decir, esta es fantasía para niños. Así es como muchas palabras en mi idioma fueron traducidas al español de manera abusiva y distorsionada. Entonces estamos en un proceso en donde necesitamos recuperar nuestro idioma poniendo las palabras en su real significación. Entonces, cada una de las palabras en mi idioma quechua puede enseñar mucho, muchísimo. ¿Uno puede aprender mi idioma basado en un diccionario? No, eso no sería posible, porque cada palabra puede tener muchos significados. Wrap up, and what I wanted to ask you to do is to speak to us a little bit in Quechua from your heart. Yes. Like if you were just speaking to us about your feelings about being with us tonight. Yeah. Kunan tutam kusi kachkanson hulubi. Hambuna kai tiaris haikimantan noha hakusikuni. Hambunawan rimas haimantan noha hakusikuni. Chaimata pacham pahari nincha kunabas kutimukichik. Yaba rimai kukusu. Allin yakaichik. Lo que dije es más o menos como sigue. Esta noche mi corazón se regocija. Me siento muy contento por la oportunidad de tenerlos aquí sentados a mi lado y haber podido conversar con ustedes, contarles el modo de vida ancestral. Me siento feliz por eso. Asimismo, en otro momento, otro día, espero que tengamos la oportunidad de vernos y poder conversar nuevamente. Que estén bien, que les vaya bien. Allin Yakaichi quiere decir que ustedes estén bien. Es una expresión que usamos en lugar del adiós, porque en mi idioma no existe el adiós.